Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer este hermoso suéter para niño o niña con cremallera. Es una belleza de suéter y muy práctico y van a ver que resulta muy sencillo tejerlo. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla 4, talla 6 y talla 8 años. Esto es que cada vez que yo dé una indicación, aparecerá en la parte superior de su pantalla la instrucción que corresponda a cada una de estas tallas. Yo aquí lo iré tejiendo en la talla 6 años. Los materiales que necesitamos para la confección del suéter son 350 gramos de lana o estambre en grosor medio o grosor 4. El fabricante nos recomienda utilizar agujas del número 5, de 5 milímetros, y efectivamente vamos a tejerlo con un par de agujas del número 5 y también vamos a utilizar un par de agujas del número 4,5. Necesitamos una horquilla para poder hacer el trenzado de los cordones. Necesitamos una aguja de gancho del número 4, una aguja lanera, tijeras, cinta métrica y una cremallera de 30 centímetros. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este hermoso suéter. Así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer el suéter por la espalda. Con las agujas del número 5 vamos a montar 76 puntos. Yo, para saber de qué largo debe de ser la hebra de lana o de estambre que deje en el lado izquierdo para poder montar los puntos y que no me sobre ni me falte lana, lo que hago es enrollar el hilo en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito 76 puntos, así que enrollo la lana 76 veces. 76 puntos, 76 veces enrollé. Entonces ahora ya sé de qué tamaño tiene que ser mi hebra y con esto no me va a sobrar ni me va a faltar lana a la hora de montar los puntos. Cada quien puede montar los puntos como le guste, como esté acostumbrado. Yo acostumbro a hacerlo de la siguiente manera. Con el hilo o la hebra de lana que va hacia la madeja, que es el que tengo en mi mano derecha, hago un aro y este lo voy a introducir por la aguja. Ahora, con el hilo que tengo en la mano izquierda, doy una lazada sobre la aguja y saco el aro y ya tengo el primer punto montado. Otra vez, hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, doy lazada, saco el aro y tiro. Así o como cada quien guste, vamos a montar 76 puntos. Ahora que ya tenemos montados los 76 puntos, vamos a empezar a tejer en elástico 1-1. Esto es, tejemos un punto de derecho y un punto de revés. Vamos a empezar a tejer desde el primer punto. Entonces hago un punto de derecho y después un punto de revés. Y otra vez un derecho y un revés. Y repetimos toda la vuelta. Terminamos la vuelta, revés, derecho y revés. Y ahora la segunda vuelta, la vuelta por el lado revés de la labor, cuando estamos tejiendo en elástico 1-1, simplemente vamos a tejer los puntos ya como se nos presentan. Si empiezo con un derecho, pues eso tejo primero un derecho y luego un revés. Voy tejiendo ya mis puntos como se me presentan. Así vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 8 vueltas en total. Bueno, ya tejimos esas 8 vueltas en punto elástico 1-1. Ahora lo que sigue es distribuir los puntos para poder empezar a tejer con la puntada. Fíjense bien, aquí tengo yo la espaldita que ya tejí. Pueden ver que el patrón de la espalda es 2 hileras de cuadritos y luego un cordón. Cuadritos, 2, y un cordón que siempre se va a repetir, 2 cuadritos, un cordón, etcétera, etcétera, hasta terminar. Bueno, para hacer la diferencia entre talla y talla, lo que vamos a modificar es el principio y el final de cada vuelta.
Esta es la talla 6. En la talla 4 lo que vamos a hacer es eliminar un cuadrito de cada lado. Entonces vamos a empezar y vamos a terminar la vuelta con un cuadrito y luego el cordón, y luego ya seguiremos igual que en la talla 6, 2 cuadritos, un cordón, 2 cuadritos, un cordón. Repetiremos hasta el final, donde vamos a terminar solamente con un cuadrito. Y para la talla 8 lo que vamos a hacer es agregar un cuadrito de cada lado. Entonces empezaremos con 3 cuadritos, terminaremos con 3 cuadritos, pero todo lo que es la parte central seguirá el mismo patrón. Siempre cordón, 2 cuadritos, cordón, 2 cuadritos, etcétera, etcétera. Solo empezamos y terminamos con 3 cuadritos en la talla 8. Yo les iré poniendo la indicación de cómo hagan cada vuelta en cada una de las tallas. Aquí les dejo el diagrama de cada talla, así como la explicación vuelta por vuelta de las 4 vueltas que forman la puntada. Esta misma información irá apareciendo en su pantalla cada vez que yo comience cada una de las 4 vueltas. Les aclaro que el diagrama no contiene los puntos de orilla, mismos que vamos a tejer en todas las vueltas, siempre de derecho. Bueno, aquí tengo el diagrama de la talla 6. Hay que aclarar que en el diagrama no está incluido el punto de orilla. Todas las vueltas van a empezar y a terminar con un punto de orilla, que en todas las vueltas absolutamente lo vamos a tejer siempre de derecho. Aunque vayamos por vuelta del lado revés de la labor, el punto de orilla, los dos, el primero y el último, los vamos a tejer de derecho, tejidos, ¿ok? Bueno, vamos entonces a empezar a ver cómo hacemos esta primera vuelta. El punto de orilla, entonces lo tejo de derecho. Y ahora me pide 9 puntos de revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos de revés. 2, 4, 6, 8 y 9. Ahora me pide 4 puntos de derecho. Paso mi hebra para atrás y tejo 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Y después otra vez 9 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Llegué hasta aquí. Lo que voy a repetir es el motivo. Entonces voy a estar haciendo constantemente 4 puntos de derecho, 9 puntos de revés, 4 derechos, 9 revés. Y así hasta terminar la vuelta en el caso de esta talla 6. Voy en los últimos 4, 3, 4 derechos y ahora 9 reveses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 reveses. Y me queda el punto de orilla que voy a tejer siempre de derecho. Y esta fue la vuelta número 1. Ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 2. En la vuelta número 2 empiezo con el punto de orilla, que siempre lo tejo de derecho. Y ahora me pide un punto de derecho. Aquí está. Y ahora 3 puntos de revés. 1, 2 y 3. Y otra vez un punto de derecho y 3 puntos de revés. 1, 2 y 3. Y ahora otra vez un punto de derecho. Aquí estamos. Ahora me pide 4 puntos de revés. Aquí empieza mi motivo. 1, 2, 3, 4. Y luego otra vez un punto de derecho y 3 reveses. 1, 2, 3. Un derecho y 3 reveses. 1, 2, 3 y un derecho. Aquí voy. Ahora me regreso a donde empieza el motivo y voy a repetir desde aquí. Entonces serán 4 puntos de revés. 1,
2, 3, 4. Un derecho, 3 reveses, un derecho, 3 reveses y un derecho. Y se me terminó, así que regreso y continúo toda la vuelta repitiendo este motivo. Voy en el último motivo, 4 puntos de revés y ahora un derecho, 3 reveses, un derecho, 3 reveses y termino con un punto de derecho y después me queda en la aguja el punto de orilla, que acuérdense que no está en el diagrama, pero lo voy a tejer siempre de derecho. Y esta fue la vuelta número 2. Vamos a ver ahora cómo hacemos la vuelta número 3. Para la vuelta número 3, ahora sí vamos a utilizar una horquilla, un ganchito, lo que tengan para poder hacer el cruce de los cordones. Vamos a empezar entonces la vuelta número 3 con un punto de orilla que se teje de derecho. Después me pide un punto de revés y luego 3 puntos de derecho. 1, 2, 3 y otra vez un punto de revés y 3 derechos, 1, 2, 3 y ahora un punto de revés. Y llegamos al cruce del cordón. Es muy sencillo. Vamos a poner en la horquilla los 2 puntos que siguen de la aguja izquierda y los vamos a dejar caer por detrás de la labor. Por eso está el signo de esta forma. El que va por atrás son los 2 primeros puntos. Tejo los 2 puntos que siguen, 1 y 2. Y ahora regreso los 2 puntos que puse en la horquilla a la aguja izquierda y los tejo, 1 y 2. Y ya hice el primer cruce de cordón. Ahora continuamos, como nos pide, un punto de revés y luego 3 puntos de derecho. 1, 2, 3. Y otra vez, un punto de revés y 3 puntos de derecho. 1, 2, 3 y terminamos con un punto de revés. Y llegamos al siguiente cordón, pues hacemos lo mismo. Ponemos los 2 puntos que siguen de la aguja izquierda a la horquilla y los dejamos caer por detrás de la labor. Dejo los 2 puntos que siguen y regreso los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo normalmente de derecho. Y ahora continúo con un punto de revés, 3 derechos, otra vez un revés, 3 derechos y un revés. Y ya llegamos a otro cordón. Y así vamos a continuar repitiendo del motivo hasta terminar la vuelta. Muy bien, llegué al último cordón, entonces vuelvo a poner 2 puntos en la horquilla, dejo los 2 que siguen, regreso los 2 de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo. Y termino con un revés, 3 derechos, un revés, 3 derechos y un revés. Y el punto de orilla que lo tejo, ya saben, siempre de derecho. Y esta fue la vuelta número 3, que es la vuelta donde hacemos el cruce de los cordones. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Y la vuelta número 4 pues es ya muy sencilla porque es repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Entonces, como pueden ver, la puntada es súper sencilla. Empiezo con el punto de orilla, que es un punto que siempre voy a tejer de derecho, y ahora me pide un punto de derecho y 3 puntos de revés, un punto de derecho y 3 puntos de revés. 1, 2, 3 y un punto de derecho. Y ahora empezamos lo que será el motivo, igual 4 reveses, 1, 2, 3 y 4. Y un derecho, 3 reveses, un derecho, 3 reveses
y un derecho. Y termino, o mejor dicho, vuelvo a empezar el motivo con 4 puntos de revés, que son los que corresponden al cordón, y así seguimos repitiendo toda la vuelta. Estos son los últimos 4 puntos del cordón y ya termino con un derecho, 3 reveses, un derecho, 3 reveses, un derecho y mi punto de orilla de derecho. Y esta fue ya la vuelta número 4. Con esto ya terminamos el patrón de la puntada, que como ya se dieron cuenta es sumamente sencilla, son solamente 4 vueltas. Ahora vamos a continuar repitiendo constantemente esas 4 vueltas desde la 1 hasta la 4, de la 1 a la 4, hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 39 centímetros. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo continuamos. Muy bien, ya llegamos a 39 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Aquí sí les recomiendo que traten de que esos 39 centímetros o lo más aproximado que se pueda estén para empezar una vuelta número 1 de la puntada, para poder cerrar los puntos en esa vuelta número 1. Entonces, si se pasan un poquito de los 39 centímetros o les falta un poquito para llegar a ellos, no pasa nada, pero sí es importante cerrar todos los puntos en la vuelta número 1. Y para cerrar los puntos es muy sencillo, los vamos a ir tejiendo como nos toque tejerla, de acuerdo a la vuelta número 1, y los vamos cerrando. El primer punto de derecho, porque es el punto de orilla, y después me tocaría tejer 9 puntos de revés, entonces tejo un punto de revés y remato, monto el primero que tejí sobre el segundo y ya lo rematé. El que sigue también es de revés, lo tejo y monto el anterior. Esto hay que hacerlo flojito, no aprieten mucho porque si no se va a fruncir el final de la espalda y queremos que quede flojito todo, siempre bien. Otra vez revés y monto, y otra vez revés y monto. Así vamos a ir tejiendo los puntos de acuerdo a cómo nos toca. Y vamos rematando. Ahora ya llegué al cordón. Me falta un punto de revés. Y ahora sí, ya llegué al cordón. Entonces tejo de derecho. Esos puntos son de derecho. Y remato. Y derecho. Y remato. Y así vamos a continuar hasta terminar de cerrar todos los puntos. Y con esto terminamos la espalda, el último punto de derecho porque es el punto de orilla y ya está. Cortamos la hebra y la pasamos por aquí y ya está. Con esto ya terminamos de tejer la espalda. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer los frentes. Bueno, vamos a tejer ahora los delanteros. Vamos a empezar por el delantero derecho. Es básicamente lo mismo, es la misma puntada. La diferencia es este borde que le vamos a hacer aquí en la parte central, que nos va a permitir disimular la cremallera o el zipper cuando lo pongamos. Es un borde muy sencillo de hacer, pero que luce mucho y van a ver que es muy sencillo. Con las agujas del número 5 milímetros, vamos a montar 38 puntos. Y vamos a empezar a tejer de la siguiente manera. El primer punto es un punto de orilla, igual que en la espalda, siempre los vamos a tejer de derecho. Y ahora, el segundo punto, que es el que va a ir formando el borde, simplemente lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha. La hebra de hilo la dejo atrás y tomo el punto como si lo fuera a tejer de revés y lo paso a la aguja derecha. Eso es todo. Ahora sí, empezamos a tejer los puntos restantes, que son 36, en elástico 1-1, igual que en la espalda. Un derecho, un revés, un derecho,
un revés hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, el último punto también va a ser de orilla, así que tejo un revés, un derecho, y el punto que me queda es de orilla, entonces también lo tejo de derecho. Acuérdense que los puntos de orilla los tejemos de derecho en todas las vueltas. Hacemos la vuelta por el lado revés de la labor, igual empiezo con mi punto de orilla y continúo con mi punto de elástico 1, 1, igual que lo hicimos en la espalda, y cuando lleguemos al final les diré cómo vamos a tejer ese punto de borde que estamos haciendo. Ya llegamos a ese punto de borde que es el penúltimo, y aquí en las vueltas por el lado revés de la labor es el punto que deslizamos en la vuelta anterior, que era de derecho. Ahora en las vueltas por el lado revés lo vamos a tejer de revés siempre. Y el último punto, que es de orilla, lo tejo de derecho. Así de fácil es hacer este punto de borde. En las vueltas de derecho lo deslizamos sin tejer y en las vueltas de revés lo tejemos de revés. Voy a empezar la siguiente vuelta con ustedes para repasarlo. Entonces, tejo el primer punto, que es punto de orilla. Ahora el siguiente, que es el punto del borde, lo voy a deslizar y ya continúo tejiendo en elástico 1, 1. Así hasta completar las 8 vueltas que dimos en la espalda. El elástico o el resorte nos tiene que quedar igualito en cuanto al ancho que el de la espalda. Entonces, cuando acabemos esas 8 vueltas, los veo para indicarles cómo vamos a continuar ya con la puntada. Les dejo ahora el diagrama del delantero derecho de cada talla, con la explicación vuelta por vuelta. Esta misma información irá apareciendo en su pantalla cada vez que yo comience cada una de las 4 vueltas. Cabe señalar que en este diagrama las vueltas del lado derecho de la labor se leen de derecha a izquierda y las vueltas del lado revés de la labor se leen de izquierda a derecha. Bueno, ya tejimos las 8 vueltas en elástico 1, 1. Ya aquí podemos ver cómo se nos va formando ese borde en el centro del delantero. Vamos a ver ahora, este es el diagrama del delantero. Aquí las vueltas pares, la 2 y la 4, están pintadas de rosa, coloreadas. La razón es para que se acuerden que aquí en este diagrama, si vamos a leer la vuelta de derecho, la leemos de derecha a izquierda, y la vuelta de revés la leemos de izquierda a derecha. Ese va a ser el sentido de la lectura. Por eso los números de la 1 y la 3 están a la derecha y la 2 y la 4 están a la izquierda. Esto es para aquellos que no están todavía muy familiarizados con la lectura de diagramas. Muy bien, entonces vamos a empezar. Es muy sencillo. La primera vuelta vamos a tejer nuestro punto de orilla y después esta línea inclinada es la que representa el punto deslizado. Entonces sigo deslizando mi punto, ese va a ser siempre. Ok, y después me pide 9 puntos de revés. Perdón. 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9. Y ahora ya llegué a lo que sería el motivo. Me pide 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Y otra vez 9 puntos de revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y repito el motivo. Entonces 4 puntos de derecho. Y terminó con 9 reveses. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 reveses. Y me queda, como siempre, mi punto de orilla que lo tejo de derecho. Y esta fue la vuelta número 1.
Ahora para la vuelta número 2 vamos a empezar, bueno, primero nuestro punto de orilla y luego nos pide un punto de derecho y después 3 puntos de revés. 1, 2, 3. Y otra vez un punto de derecho y 3 puntos de revés. 1, 2 y 3. Y un punto de derecho. Y ahora 4 puntos de revés, que son los que corresponden a mi cordón. 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a repetir el motivo. Un punto de derecho, 3 puntos de revés, un punto de derecho y 3 puntos de revés. Termino con un derecho y ahora los 4 puntos de revés. Muy bien, ya están. Y ahora hago el final de la vuelta, que es un derecho, 3 reveses, un derecho y 3 reveses. Y un derecho. Y para terminar tengo un revés, que es el que corresponde al punto de borde, que en las vueltas de revés lo tengo que tejer de revés. Y el punto de orilla. Y ya hicimos la vuelta número 2. Como se dan cuenta, es la misma puntada que hicimos en la espalda. ¿Qué es lo que pasa? Que cambiamos un poquito la distribución. Entonces, por eso prefiero hacerlo con ustedes. Vamos a ver ahora cómo hacemos la vuelta número 3. Empezamos con el punto de orilla y después aquí está la diagonal, que significa el punto de borde, que lo deslizo. Y luego ya me voy con mi patrón, que es un revés, 3 derechos, un revés, 3 derechos y un revés. Y llegamos al cruce de cordón. Entonces, igual que lo hicimos en la espalda, ponemos 2 puntos en la horquilla, para atrás de la labor, tejo los 2 puntos que siguen, regresamos los de la horquilla y los tejemos normalmente de derecho. Y continuamos. Aquí estamos, un revés, 3 derechos. Un revés y 3 derechos y un revés. Y llegamos hasta aquí, entonces nos regresamos y hacemos el otro cruce de cordón. Igual pongo 2 puntos a la horquilla, tejo 2, regreso los de la horquilla, los tejo y termino con un revés, 3 derechos, un revés, 3 derechos y un revés. Y el punto de orilla de derecho. Y esta fue la vuelta número 3. Vamos a hacer la 4, que es exactamente igual que la 2, ya saben, pero para recordarles cómo tejemos el último puntito, el puntito de borde. Empezamos por aquí. Primero el punto de orilla y luego un derecho, 3 reveses, un derecho, 3 reveses y un derecho. Ahora los 4 puntos de revés que corresponden al cordón y un derecho, 3 reveses, un derecho, 3 reveses y un derecho. Los 4 puntos del cordón, derecho, 3 reveses, derecho, 3 reveses, derecho. Ya llegamos aquí. Y ahora el último punto, antes del punto de orilla, tengo el punto de borde, ese lo tejo de revés, y el punto de orilla de derecho. Y con esto terminamos la vuelta número 4.
Y ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo, repitiendo constantemente estas 4 vueltas. No se olviden del punto de borde, los 2 puntos de orilla. Seguimos repitiendo igual que lo hicimos en la espalda, de la vuelta 1 a la 4 constantemente, hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 33 centímetros. Cuando lleguemos a esos 33 centímetros vamos a empezar a hacer disminuciones para el escote. Muy bien, ya estamos ahí, 33 centímetros, entonces vamos a empezar a hacer las disminuciones aquí por el lado donde tenemos el borde, precisamente. Vamos a empezar a disminuir y vamos a disminuir primero 6 puntos. Entonces empezamos a tejer normalmente nuestros puntos. El primero es de orilla, lo tejo de derecho. El segundo es el del borde, lo deslizo. Y ahora monto el primero que tejí sobre el que deslicé. Y ya rematé un punto. Ahora continúo tejiendo los puntos como me toque, de acuerdo a la vuelta en la que voy. Yo, por ejemplo, voy en la vuelta número 3, entonces tejo los puntos como me toca en la vuelta número 3. Este es de revés y remato. Llevo 2 de derecho, 3, 4, 5 y 6. Ahora continúo tejiendo toda mi vuelta como me toque. Un revés. Me toca hacer trenzado de cordón, cruce de cordón, pues hago mi cruce de cordón normal. Y así termino de tejer toda la vuelta. Terminamos esta vuelta, ahora hacemos la vuelta por el lado revés de la labor, normal, con los puntos que nos quedan en la aguja. Terminamos la vuelta y ahora cuando empecemos nuevamente por la vuelta del lado derecho de la labor, vamos a rematar 4 puntos más. Entonces tejo el primero. El segundo me toca de revés porque es mi vuelta número 1 y remato 1, 2, 3 y 4 puntos y continúo tejiendo los puntos de acuerdo a la vuelta donde vaya. Termino esta vuelta de derecho. Hago la vuelta por el lado revés de la labor y cuando empecemos nuevamente la vuelta de derecho les digo cómo vamos a continuar disminuyendo. Muy bien, terminamos la vuelta por el revés de la labor y ahora al empezar nuevamente la vuelta por el lado del derecho, otra vez vamos a rematar 2 puntos. Entonces en la primera vuelta donde rematamos 6 puntos, luego 4, ahora nos tocan 2. Aquí nos tocaría hacer, a mí en mi caso, por lo menos me tocaría hacer cruce de cordón. Ya no puedo hacerlo porque voy a rematar 2 puntos. No pasa nada, así se queda, así le toca. Entonces remato 2, 1 y 2. Y continúo tejiendo toda la vuelta. Termino esta vuelta, hago la vuelta por el revés de la labor. 2 y terminamos la vuelta y ahora al empezar nuevamente por el lado derecho otra vez rematamos 2 puntos, 1 y remato, el que sigue y remato. Continúo tejiendo, a mí me toca hacer la vuelta 1 otra vez, entonces tejo como debe ser en la vuelta 1, pero cada quien puede ir en vueltas diferentes. Terminamos la vuelta por el derecho y ahora hacemos la vuelta de revés. Terminamos esta vuelta de revés y ahora cuando empecemos nuevamente la vuelta por el lado derecho de la labor vamos a hacer la última disminución
que va a consistir solamente en un punto. Entonces el primero, el segundo y remato un punto. Continuamos tejiendo toda esta vuelta. Hacemos la vuelta por el lado revés de la labor. Terminamos la vuelta por el lado del revés de la labor y ahora vamos a continuar tejiendo con estos puntos que nos quedan. Nos deben de quedar 23 puntos. Quitamos 6, 4, 2, 2 y 1. Entonces continuamos tejiendo con estos puntos hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que dimos en la espalda y ahí cerraremos todos los puntos. Muy bien, ya llegué. Aquí tengo la espalda y lo verifico. Tengo el mismo número de vueltas en el delantero que los que tejí en la espalda. Entonces ahora sí, ya simplemente vamos a cerrar todos los puntos. Así que igual que cuando cerramos los puntos de la espalda, vamos tejiendo como nos toque, de acuerdo a la vuelta en que vayamos, y vamos cerrando todos los puntos. Listo. Último de derecho. Y con esto ya terminamos el primer delantero, que en este caso es el delantero derecho. Ahora vamos a ver cómo hacemos el izquierdo. Es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde va a quedar el punto de borde? Ahora lo vamos a poner de este lado. Se los voy a enseñar con un diagrama igual para que lo entiendan bien claramente. Bueno, para hacer el delantero izquierdo igual montamos nuestros 38 puntos, exactamente igual que lo hicimos con el derecho, y vamos a empezar a tejer igual nuestro borde en elástico 1-1. La diferencia es que el punto de borde que antes pusimos de este lado, donde empezamos a tejer la vuelta del derecho, ahora ese punto de borde nos va a quedar aquí al final de la vuelta de derecho. Entonces empezamos con el punto de orilla que es de derecho y ahora empezamos a tejer normal nuestro borde en elástico 1-1, que es un derecho y un revés. Un derecho y un revés hasta llegar casi al final de la vuelta. Un derecho, un revés y un punto de derecho. Y ahora me quedan dos puntos en la aguja. Este es el punto de borde y este será el punto de orilla. El punto de borde simplemente lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha sin tejer y el punto de orilla lo tejo de derecho. Es lo mismo que hicimos en el delantero derecho, pero ahora necesitamos que quede aquí de este lado el punto de borde. Y cuando venimos por la vuelta del lado revés de la labor, bueno, el punto de orilla lo tejemos de derecho normal y el punto de borde lo tejemos de revés. Y ahora ya continuamos haciendo nuestro punto de elástico 1-1 hasta que completemos 8 vueltas igual que en el otro delantero. Y ahora les dejo el diagrama del delantero izquierdo de cada talla, así como la explicación vuelta por vuelta de las 4 vueltas que forman la puntada. Ya saben que esta misma información irá apareciendo en su pantalla cada vez que yo comience cada una de las 4 vueltas. Muy bien, ya tejimos esas 8 vueltas en elástico 1-1. Vamos a empezar ahora sí ya con la distribución de los puntos. Aquí tengo el diagrama del delantero izquierdo. Como pueden ver es exactamente lo mismo. La diferencia es que ese punto que tenemos aquí, que nos va a ir formando el punto de borde, lo tenemos en el lado izquierdo y en el delantero derecho estaba del lado derecho. Entonces vamos a empezar a tejer, voy a empezar a tejer con ustedes para que vean que es exactamente lo mismo. 76 puntos, 76 veces enrollé, entonces ahora ya sé de qué tamaño tiene que ser mi hebra y con esto no me va a sobrar ni me va a faltar lana a la hora de montar los puntos.
Ahora, para la vuelta número 2, recuerden que las vueltas pares, las que están coloreadas en rosa, las vamos a leer de izquierda a derecha. Así que empiezo con el punto de orilla y después me pide un punto de revés, que es mi punto de borde. Y ahora ya continuamos con un punto de derecho, 3 reveses, un punto de derecho, 3 reveses, un punto de derecho. Y ahora vienen los 4 reveses del cordón, un derecho, 3 reveses, un derecho, 3 reveses, un derecho, otra vez los 4 puntos del cordón y terminamos aquí con un derecho, 3 reveses, un derecho, 3 reveses, un derecho y el punto de orilla. Esta fue la vuelta número 2. En la vuelta número 3, pues empezamos muy fácil, vamos siguiendo el diagrama simplemente, punto de orilla de derecho, un revés y luego siguen 3 derechos, un revés, 3 derechos, un revés y ahora nos toca cruzar el cordón, ya saben cómo lo cruzamos, exactamente igual. Y continuamos, un revés, 3 derechos, un revés, 3 derechos, un revés y cruce mi cordón otra vez, paso la horquilla, tejo 2, regreso de la horquilla, tejo, un revés, 3 derechos, un revés, 3 derechos, un revés y llegué a mi punto de borde, lo deslizo y tejo el punto de orilla de derecho. Y esa fue la vuelta número 3. Hacemos la 4, que ya saben que es igual que la 2. Como es par, la leemos de izquierda a derecha, entonces punto de orilla de derecho. El punto de borde lo tejemos de revés, como está marcado aquí. Y después ya seguimos con el patrón. Un derecho, 3 reveses, un derecho, 3 reveses, un derecho. Y llegamos a los 4 puntos de cordón que van de revés. 2, 3, 4. Y repetimos nuestro motivo, empezando desde un derecho, 3 reveses, un derecho, 3 reveses, un derecho y 4 reveses del cordón. 3 y 4. Y ahora sí ya terminamos. Un derecho, 3 reveses, un derecho, 3 reveses, un derecho y el punto de orilla de derecho. Y con esto ya tenemos listas las 4 vueltas que forman la puntada. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo lo mismo que hicimos en el otro delantero hasta que desde el borde inferior a la aguja mida 33 centímetros y tengamos las mismas vueltas que en el otro delantero. Bueno, ya llegamos a los 33 centímetros, mismas vueltas que en el otro delantero. Entonces ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones, es lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? En el delantero derecho las disminuciones las hicimos aquí, yendo por la vuelta del derecho de la labor, tejiendo en el derecho de la labor.
Las disminuciones en el delantero izquierdo las tenemos que hacer cuando vamos por el lado revés de la labor. Entonces las vamos a hacer igual, voy a empezar a hacerlas con ustedes para que vean que es el mismo proceso. Entonces vamos a empezar disminuyendo 6 puntos, dejo el primer punto de orilla de derecho, el siguiente me toca de revés porque es mi punto de borde y ahora rematamos 1. El que sigue es de derecho, lo tejo y remato 2, 3, 4, 5 y 6. Y continuamos tejiendo toda la vuelta de manera normal. A mí, por ejemplo, me toca tejer la vuelta número 2. Termino esta vuelta por el lado revés de la labor. Y ahora tejo la vuelta por el lado derecho de la labor. Y cuando vuelva a empezar aquí, continuaremos disminuyendo. 2, 3 y el último punto de revés. Ahí está. Ahora que empiece nuevamente la vuelta por el lado revés de la labor, remato 4 puntos. Entonces tejo el primero, el segundo y remato 1, 2, 3 y 4 puntos. Continúo tejiendo toda la vuelta por el lado revés de la labor y el último punto de orilla. Ahora tejeré la vuelta de derecho cuando empiece nuevamente la vuelta por el lado revés de la labor. Entonces remato 2 puntos. Siguiente vuelta del revés, otros 2 puntos y en la siguiente 1 punto. Es exactamente lo mismo que hicimos en el otro lado. En total quitamos 15 puntos, 6, 4, 2, 2 y 1. En la aguja nos tienen que quedar 23 puntos. Ya saben, con esos continuamos tejiendo hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que en la espalda, el mismo número de vueltas que en el otro delantero y ahí cerramos todos los puntos y con eso ya acabamos los 2 delanteros. Bueno, ya tenemos lista la espalda, los delanteros, entonces ahora vamos a ver cómo vamos a hacer las mangas. Esas van a ser muy sencillas porque las vamos a hacer en puntos jersey. Bueno, para montar los puntos de las mangas sí vamos a utilizar unas agujas del número 4,5, de 4,5 milímetros, porque en las mangas sí me gusta que el puñito quede un poquito más apretado, más cerrado. Entonces el puño, la parte del elástico 1,1 lo vamos a tejer con agujas del número 4,5. Vamos a montar 40 puntos y vamos a tejer, en este caso de las mangas, 10 vueltas en elástico 1,1. En el frente, en la espalda y en los frentes tejimos solo 8 vueltas de elástico o de resorte. Aquí en las manguitas sí vamos a tejer 10 vueltas de elástico 1,1. Muy bien, ya tenemos las 10 vueltas en elástico 1,1. Ahora vamos a continuar tejiendo en punto jersey ya con las agujas del número 5, con las mismas agujas que tejimos frentes y espalda del suéter. El punto jersey significa que cuando vamos por el lado derecho de la labor tejemos todos los puntos de derecho y cuando vamos por el revés de la labor tejemos todos los puntos de revés. Es muy sencillo. A lo largo de la manga vamos a ir aumentando puntos de cada lado para que la manga vaya creciendo a lo ancho. Entonces, la forma de aumentar esos puntos es como sigue. Empezamos tejiendo el primer punto de derecho. Y ahora, la hebra que me queda entre un punto y otro, esta, que está aquí, la voy a levantar con la aguja izquierda tomándola de adelante hacia atrás. Y ahora, para tejer el punto, voy a tomar la patita de atrás para que quede retorcido y no se haga un hoyito. Tomo esa patita y lo tejo. Y ya aumenté un punto y no me queda ningún hoyito.
Continúo tejiendo todos los puntos de derecho porque acuérdense que las mangas las vamos a tejer en jersey de derecho. Ahora cuando tejo el penúltimo punto, voy a aumentar un punto otra vez antes de terminar. Entonces, esta hebrita que tengo entre el punto que me queda en la aguja izquierda y el punto que tejí de la aguja derecha, esa hebra la levanto y tejo otra vez tomándolo por la patita de atrás y ya quedó. Y ya aumenté un punto de cada lado. Ahora vamos a continuar tejiendo 6 vueltas. Fíjense bien. Esta que tejimos ahorita donde aumentamos los puntos fue la vuelta número 1. Por eso le puse aquí vuelta de aumento, una vuelta de derecho. Ahora tejemos una vuelta de revés, que será la segunda. La tercera será una de derecho, la cuarta una de revés, la quinta una de derecho y la sexta otra vuelta de revés. Cuando acabemos de hacer esas 6 vueltas, vamos a volver a aumentar un punto de cada lado. Vamos a tejer esas vueltas hasta completar las 6 y los veo para hacer el siguiente aumento. Muy bien, ya tejí esas 6 vueltas completas, entonces ahora vuelvo a empezar la vuelta 1, o sea, la vuelta del aumento. Tejo el primer punto de derecho, ahora levanto la hebra que está entre un punto y otro, aumento un punto, continúo tejiendo todos los puntos, tejo el penúltimo y antes de tejer el último punto, levanto la hebra y ya aumenté otro punto tejiéndolo, ya saben, con la patita de atrás. Y termino. Y entonces vuelvo a repetir lo mismo. Voy a aumentar un punto de cada lado cada 6 vueltas, 10 veces. 10 puntos de un lado y 10 puntos del otro. En total voy a llegar a tener 60 puntos. Cuando lleguemos a esos 60 puntos, continuamos tejiendo ya recto sin aumentar hasta que nuestra manga mida desde el borde inferior hasta la aguja 36 centímetros y a los 36 centímetros cerramos todos los puntos de una vez. Y bueno, ya está lista mi manga, 36 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Entonces ahora en esta última vuelta simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando ya. Voy en una vuelta por el lado derecho de la labor, entonces empiezo a tejer y voy cerrando. Ya las mangas son muy sencillas. Terminamos de cerrar todos los puntos. Y bueno, con esto ya quedó la primera manga. Hacemos la otra manguita igual. Y una vez que tengamos las dos mangas, vamos a ver cómo vamos a empezar a armar y unir todo el suéter. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es pegar los hombros, unir los hombros. Entonces ponemos la espalda y el delantero de manera que la parte del derecho de la labor queda enfrentada, derecho con derecho. Es lo que nos queda por dentro. Vamos a hacer la costura aquí. Cada quien puede hacer la costura como le guste, como se sienta más cómodo, con aguja lanera. Yo la voy a hacer con aguja de gancho, con una aguja de gancho del número 4. Voy a hacerlo con puntos deslizados. Para mí es muy cómodo hacerlo de esa manera. Entonces, utilizando una aguja de gancho del número 4, voy a ir metiendo punto por punto. Es la ventaja de hacerlo con gancho, que es muy fácil porque voy punto por punto. Saco con una hebra de hilo nueva, saco una lazadita y aquí en el primer punto sí voy a hacer una cadena. En el primer punto hago una cadenita. Y ahora me voy a ir punto por punto. Aquí lo tengo muy claro. Este es el siguiente punto, que aquí lo veo de derecho y por la parte de adentro lo veo de revés. Es este de aquí. Entonces ahí meto el gancho, saco y como es punto deslizado lo saco de una vez. Ahora me voy al punto que sigue, que está aquí. Tengo 3 derechos, se ven claramente, 1, 2 y 3. Entonces
Ahí meto el gancho y me fijo de meterlo por el de la parte de atrás, por la misma cadenita. Saco y saco de una vez. Entonces meto el gancho, saco y saco de una vez. Otra vez meto. Aquí está mi cadena en la que me toca meter el gancho, meto el gancho, saco lazada y la saco de una vez, es punto deslizado. Ya llegué otra vez al punto que tengo aquí de derecho, entonces hago lo mismo, aquí ese punto lo tengo de revés. Saco y saco. Y así vamos a continuar punto por punto hasta llegar al final. Penúltimo, saco y ahora sí ya en el último. Metemos aquí y metemos aquí, que corresponde el de la fila de reveses. Ahí lo metemos, deslizado y listo. Ya está. Todas estas hebritas que nos van quedando las vamos a ir rematando de una vez. Para eso sí utilizamos nuestra aguja lanera, más fácil. Con la aguja lanera entonces, aquí mismo voy a hacer, primero lo voy a pasar por aquí. Hago un nudito, un pequeño rematito, ahí está. Y ahora ya escondo o pierdo la hebra por la misma costura que acabo de generar. Y ya corto aquí. Así tenemos que ir escondiendo de una vez todas las hebras para que no nos vayan estorbando y que sea más cómodo trabajar. Entonces unimos el otro hombro igual y vamos a ver cómo continuamos. Ahora nos toca cerrar la manga. Vamos a hacer esa costura y para esto la vamos a doblar de manera que el derecho quede por dentro. Aquí está derecho con derecho, eso es lo que queda por dentro. Yo lo voy a cerrar igual con aguja de gancho, pero cada quien ya sabe que puede usar la técnica que más le acomode, ¿sí? Entonces, igual que lo hicimos en los hombros, yo voy a ir haciendo puntos deslizados a lo largo de toda la manga para hacer esta costura. Con cuidado de ir cogiendo en la misma fila, en la misma vuelta, las dos partes de la manga. Bueno, ya cerramos la manga, queda muy bien la costura de esa manera. Ahora vamos a ver cómo vamos a unir la manga al suéter. Aquí tenemos espalda y delantero. Entonces vamos a marcar 24 centímetros del borde inferior hacia arriba y ahí vamos a poner un marcador 24 centímetros. Y en este espacio que nos queda aquí es donde vamos a ubicar la manga. Tenemos la manga al derecho, el suéter lo vemos al revés, pero la manga la tenemos al derecho. Y por ese hueco la vamos a meter. Aquí vamos a acomodar nuestra manga y esto es lo que vamos a coser. Tenemos que ubicar muy bien la costura de la parte inferior de la manga. La doblamos muy bien y vemos dónde está exactamente la mitad de la manga. Esta mitad de la manga la vamos a ubicar aquí, justamente en la costura del hombro. A partir de ahí vamos a empezar a pegar. La podemos fijar con un segurito, con un marcador. La fijamos ahí muy bien, de manera que no se va a mover. Y me va a permitir coser fácilmente hacia un lado, hacia acá, y después el otro lado. Tomamos una hebra de hilo nueva y vamos a empezar entonces aquí a partir del hombro vamos a empezar a pegar. Aquí en la manga es muy sencillo porque tenemos el cierre de la labor, entonces vamos a tener los puntitos muy bien marcados donde vamos a ir metiendo el gancho,
saco y como es el primer punto, hago una cadenita. Ahora sí, ya va a ser puro punto deslizado. Entonces, si metí en este punto, ahora meto en el punto que sigue, saco y saco de una vez. Ahora me voy al punto que sigue, que es este, y de aquí meto por detrás, saco y saco de una vez, y al punto que sigue, y lo mismo, y así voy a ir punto por punto hasta llegar a la costura donde va a quedar la costura del costado, hasta aquí. Cuando lleguemos aquí, vamos a ver cómo pasamos al otro lado. Voy terminando, voy a llegar hasta justamente donde está la costura de la manga. Ya llegué hasta ahí y ahí voy a rematar, ahí corto mi hebra. Es más sencillo de esta manera. Aquí termino. Ahora voy a hacer la costura del otro lado y cuando llegue aquí ya uniré todo junto con la costura del costado del suéter. Entonces vamos a hacerla de este lado. Y ya llegamos a donde está la costura, donde pusimos nuestro marcador. Entonces nos ajustamos bien a la dimensión. Vamos a hacer un puntito más. Ahí está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya quitamos el marcador. Voy a dar una puntada más. Y ahora me voy a venir hacia abajo para hacer la costura del costado, del lateral del suéter. Aquí puedo verificar que voy bien, que estoy alineada. Aquí tengo mi puntada, donde queda la vuelta de reveses y donde queda la vuelta de reveses. Pongo eso y estoy alineado, estoy bien. Entonces, a partir de aquí, voy a empezar a hacer esta costura del costado. Después, con la aguja lanera, le vamos a dar unas puntaditas aquí en la unión, lo que sería la axila, para que quede bien reforzado. Pero por lo pronto vamos a ir haciendo toda la costura del costado. Así, de una vez ya tenemos esto listo. Y terminamos toda la costura del costado. Uno más. Y aquí uno más. Ahí está. Ahora sí, cortamos la hebra. Y rematamos, como en todo lo demás, rematamos también. Ahí está. Y escondemos todas las hebritas que nos encontremos, ya saben. Y ahora sí, aquí en la unión de lo que sería la parte de la axila, donde queda la axila, o la unión aquí en la sisa, para que nos quede bien cerradito con esta misma hebra, con ayuda de una aguja lanera, vamos a pasar la hebra un poquito para cerrar y que no nos quede ningún hoyito por ningún lado, que quede bien cerradita toda la costura. Ahí está. Sin jalar mucho, es nada más para asegurarlo. Ya quedó bien cerradita y entonces ya hacemos aquí un nudito de remate. Ya está. Y perdemos la hebra por la costura que generamos. Ya está. Cerramos. Entonces,
pegamos la otra manga igual, como pueden ver queda muy bien. Ahora sí la vemos por el lado del derecho, y nos queda la unión de la manga con el suéter y así nos queda la costura del costado, o sea, queda muy bien, queda muy limpia la costura, se ve muy bonito, muy bien acabado, por dentro también está muy bien acabado. Entonces yo creo que vale la pena intentar hacer la unión así con aguja de gancho. En estos casos se puede, habrá otros donde no se puede y tenemos que coserlo con aguja lanera normal. Ahora vamos a levantar algunos puntos alrededor del escote para formar el borde del cuello. Para levantar estos puntos vamos a utilizar las agujas del 4,5, las mismas que utilizamos para hacer el resorte de los puños. Y bueno, vamos a ver cómo levantamos esos puntos. Aquí tenemos el suéter puesto por el lado derecho de la labor. Vamos a empezar a levantar puntos justo aquí en el delantero derecho. Entonces, el primer punto me puedo ayudar con una aguja de gancho por si está un poquito apretado. Entonces, con esa aguja de gancho en el primer punto saco una hebra que voy a poner en la aguja inmediatamente. Y ahora ya voy a seguir levantando puntos por cada punto que me voy encontrando aquí. Entonces sigue justamente mi punto de borde, ahí meto la aguja, me fijo muy bien cuál es la hebra que va a la madeja y con esa hebra saco una lazada. Si me cuesta sacar esa lazada con la aguja, utilizo el gancho, la aguja de gancho. Si no, así puedo continuar. Ahora me toca levantar un punto aquí en el punto de revés que sigue. Y ahora ya me voy a ir levantando 3 en los 3 puntos de derecho que siguen. 2, 3. Y ahora tengo otro punto en el punto de revés. Y ahora otra vez los 3 que siguen de derecho. Y así voy a continuar. De aquí a la costura del hombro voy a levantar un promedio de 20 puntos. Llevo 19 puntos. El último va a ser justamente en la costura del hombro. ¿Cómo me va a costar? Porque es una costura. Entonces utilizo el gancho otra vez y pongo la lazada en la aguja. Ahora voy a continuar levantando puntos en la parte que corresponde a la espalda del suéter y es lo mismo, voy a ir levantando un punto por cada punto que me vaya encontrando aquí. Como está plano no tengo problema, aquí me toca levantar donde está el punto de revés y luego tengo donde está mi cordón. Ahí levanto 4 puntos, 1, 2, 3, 4, luego el revés, luego 3, el revés, otros 3, el revés, otra vez los 4 del cordón y así. Es un punto por cada uno que tengamos en la espalda. Y uno en el punto de revés. De la costura hacia acá levanté 32 puntos. Y ahora otra vez voy a levantar un punto justamente en la costura, lo pongo en la aguja y de aquí hacia la punta del delantero izquierdo levantaré otros 20 puntos o los mismos que hayan levantado de este lado, nos tiene que quedar igualito. Vamos llegando al final, uno en el punto de revés, uno en el punto de borde y el último será en el punto de orilla. Ahí levantamos el último punto. En total me quedaron 72 puntos, pueden quedarnos 70, 72, 74 puntos. Si busquemos que sea un número de puntos par porque vamos a tejer en elástico 1, 1. Ya saben que esto no es una ciencia exacta, pero más o menos entre 70 y 74 puntos es lo que debemos de tener. Ahora vamos a empezar a tejer nuestro borde. Así que empezamos tejiendo un punto de derecho, un punto de revés. Esta primera vuelta nos toca por el lado revés de la labor, así debe de ser.
Entonces continuamos un derecho, un revés, un derecho, un revés y vamos a tejer un total de 8 vueltas en elástico 1 a 1, 8 vueltas completitas y los veo para cerrar los puntos. Muy bien, ya tejimos 8 vueltas y entonces ahora al empezar a tejer esta vuelta vamos a ir tejiendo y cerrando. Cuando estamos cerrando los puntos al ir tejiendo en elástico 1 a 1, simplemente tejemos los puntos como se nos van presentando, como nos tocan y vamos rematando. Aquí me toca un derecho, pues tejo derecho y luego remato. Luego me toca un revés, lo tejo de revés y remato. Y así terminamos de cerrar todos los puntos. Y con esto ya terminamos el borde del cuello. Así quedó. Ahora solamente nos falta pegar la cremallera. Van a ver que es muy sencillo. Bueno, para pegar la cremallera lo primero que vamos a hacer es conseguir un hilo de color contrastante para poder hilvanar la cremallera y después ya coserla con mucha tranquilidad de que no se nos va a mover. Es una cremallera desmontable que me va a permitir abrirla completamente. Entonces de este lado ya la hilvané, ahora vamos a hilvanarla de este lado. Aquí la tenemos ya fija en el lugar donde va y entonces fíjense por dónde vamos a ir pasando nuestras puntadas. Aquí tenemos el punto de borde y aquí está el punto de orilla. Por debajo, como escondidito, nos queda el punto de orilla. Ese punto de orilla es donde vamos a ir cosiendo, en este caso hilvanando la cremallera. Lo que buscamos es que nos quede lo más escondidita que se pueda, sin que obviamente quede el estambre en medio de los dientes y luego se atore a la hora de abrir o cerrar, pero sí que nos quede lo más justo que se pueda. Entonces vamos a ir pasando la aguja, tomando el punto de orilla. Aquí está, este es mi punto de borde, aquí está el punto de orilla. Entonces por ahí paso la hebra, hago un ladito el punto de borde y ahí tengo el punto de orilla y ahí paso la hebra. ¿Se fijan? Es muy sencillo, pero hay que hacer este paso de hilvanarlo para después poder coser con punto atrás toda la cremallera ya con mucha comodidad y no se nos va a mover. Así vamos a ir haciendo este hilván hasta llegar a la parte de abajo de la cremallera. Y ahora sí que ya lo tenemos hilvanado perfectamente, los dos lados de la cremallera, ya podemos coserla. Lo pueden coser a máquina, si alguien lo quiere coser a máquina, o lo pueden hacer, yo lo voy a hacer con punto atrás, con hilo y aguja. Ahora sí, busco un hilo que sea el color más parecido a mi prenda, y bueno, con eso vamos a empezar a coser ya con punto atrás. Empezamos metiendo la hebra con cuidado, igual vamos a librar el punto de borde y vamos haciendo puntaditas pequeñas con punto atrás. Y con eso quedará listo ya nuestro suéter. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un suéter realmente muy bonito, muy práctico con su cremallera. En realidad es una belleza de suéter. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Suscríbanse a nuestro canal, compartan el video con sus amigos y amigas tejedoras. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.